Agradecemos a Dios por su compañía, porque esta emisora nos permite estar nuevamente en el aire para transmitir su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un gran abrazo. Tentaciones vamos a tener siempre, pero el Señor ha provisto para que nosotros no entremos en la otra etapa, que sería el pecado, y del pecado la muerte. Fíjense que Santiago en el capítulo 1, versículo 19, entra en algo muy específico. Pareciera que para él le interesa que este concepto quede claro en quienes tengan acceso a leer su carta, su epístola. Santiago 1:19 puntualmente dice: por esto, o sea, es como cuando uno está hablando, ¿no es cierto? Por esta razón yo les he dicho todas estas cosas, y yo les he hecho énfasis en esto. Por esto, mis amados hermanos, fíjese que vuelve a hablar de amados hermanos, sí. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bueno, y aquí ocurre algo que dice que deberíamos tener presente, que el Señor nos dio 2 oídos, pero solamente una lengua, ¿no?, para hablar. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y aquí entra en el problema que creo que lo tenemos todo, ¿no? El problema de la lengua, hablar más de lo que debemos hacer, ¿no? Por eso que dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Bueno, lo que Santiago hace aquí en realidad es presentar un concepto que él ha venido conversando en los versículos anteriores, ¿no es cierto?, como conclusión de todo esto, de que Dios no es el originador del mal. Por eso que él dice: sabed o sabéis esto, que en realidad es el hombre donde está el problema, no es Dios. Por eso que él los ha engendrado, él les ha dado posibilidades de ser personas diferentes, les ha concedido el deseo de ser primicias. Interesante eso, ¿no es cierto? Primicias. El cristiano debe poner en práctica esos principios que se aprenden en el Evangelio en realidad. Ahora, aquí Santiago nos está diciendo que la palabra tiene poder, así como vemos que la palabra de Dios tiene poder, la palabra nuestra también tiene poder, porque ¿cuántas veces decimos algo y después quisiéramos retractarnos, quisiéramos volver atrás, pero es imposible? La palabra que sale, leí un pensamiento que dice que somos amos de las palabras que callamos, pero esclavos de las que decimos. Entonces por eso que aquí Santiago hace énfasis precisamente en eso: cuando toda otra voz calla y tranquilos esperamos en su presencia, en silencio del alma, hace más perceptible la voz de Dios. En realidad las palabras nacen de una ira, porque fíjate, el 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, cuando estamos airados, estamos enojados, a veces salen algunas palabras que después no queremos ni recordarlas siquiera, pero ya las lanzamos y están en el aire y no se pueden volver a sanar, están allí. Por eso que el salmista, no el salmista sino el sabio Salomón, ¿no es cierto?, nos recomienda, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, en vez de arreglar una situación con una palabra, sí, porque eso sucede en las discusiones. Porque tú dices una palabra, si yo digo otra, la voy a decir con un tono un poquito más fuerte, y tú dices otra con un poquito más fuerte, y terminamos los dos gritando, nadie escucha, nadie entiende nada, pero lo único es que hay 2 personas que están peleando. Y no se arregla nada. Sin embargo, el Señor nos dice ahí en el Salmo 46:10, Él nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mira, ante Él no hay nada mejor que aquietarnos y reconocer que Él es nuestro Dios y que Él sí puede arreglar, puede solucionar nuestros problemas. Aquí aparece un principio que es básico, ¿no es cierto?, que es el amor genuino por los seres humanos, por los semejantes. Si yo tengo amor por una persona, nunca voy a levantar la voz
voy a tener palabras y respuestas blandas y apropiadas para esa persona. Entonces, te fijas tú que ya estamos entrando en entender de que este problema de esta lengua ligera, ¿no es cierto?, está apuntando a que debo amar a mi hermano, que es los 6 mandamientos que están allí en la palabra de Dios, ¿no es cierto? El verdadero amor con frecuencia inducirá, dice una escritora, a guardar silencio hasta que se pase la ira. Yo recuerdo una vez, creo que lo mencioné aquí en algún momento, pero un señor, puede decir un pastor de iglesia, iba por un camino y dobló sin hacer intermitente, ¿no es cierto?, correcto, para entrar a una propiedad, y el que venía atrás, que lo venía pasando, tuvo que frenar bruscamente. Claro, cometió la infracción. Entonces el hombre se baja del vehículo, va allá a donde estaba el personaje, este pastor, y le dice algunas palabras que le nacieron porque casi choca. Claro. Entonces le dice: disculpe señor, me equivoqué. Y él cuenta la experiencia, dice, increíble, porque el hombre, después de haber venido tan airado, lo desarmó. El problema se solucionó allí. Ahora, claro, ¿qué pasa si él en la misma tonalidad hubiera seguido? El problema habría sido un poquito más distinto. Yo creo que el Señor nos ayuda en realidad para que nosotros tengamos esta esencia tan básica del cristianismo, y que Dios obre en nosotros para tener palabras adecuadas en el momento adecuado. Claro que sí. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, creo que eso debemos practicarlo. Porque asocia estas palabras malas con ira, ¿no es cierto?, como claro, palabras corrompidas. O sea, estamos dentro, está generando un pecado dentro de nosotros. Y a veces pareciera que esas palabras van a solucionar algo, cuando se descarga y se dice palabras soeces, ¿eh? Hay gente que como que se alivia diciendo ese tipo de palabras, y la verdad es que no soluciona ninguna cosa. Fíjate lo que dice el mismo Efesios 5:4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay expresiones muy lindas acerca de estas expresiones que uno debería tener. Isaías 54:4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Mira, la cataloga sí, como lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Y yo voy a tomar al cansado, ¿no es cierto?, aquel quizás que está un poquito distante, aquel que quizás te está ofendiendo, ¿no es cierto?, que está separado de los buenos hábitos. Dice: a ese yo tengo palabras de sabio. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, esa sensación que uno debe tener siempre de contacto con Dios, para que en el momento en que tenga que decir alguna cosa, porque, qué sé yo, pasó una situación puntual, tenga palabras de sabios para abordar ese tema, esa situación, ese momento puntual. Fíjate lo que dice Pablo a los cristianos de Colosas en el capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, esta es la amonestación que nos deja Santiago, y que nos deja Pablo también: sazonar nuestras palabras con gracia. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Piense en la última vez que alguien le devastó con sus palabras. La profundidad de las emociones que sintió debiera mostrarnos cuán poderosas pueden ser las palabras para el bien o para el mal. ¿Qué puede o qué podemos hacer para mantener nuestras palabras bajo control? ¿Por qué es tan importante pensar antes de hablar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.